Miguel, ¿cómo estás? Epa, Juanma. Gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien. Gracias a ti por aceptarlo, que yo sé que estás súper, súper, súper ocupado. No, De por hecho, Dios. yo siempre hablo con mis invitados un día antes, 6 horas antes, y contigo he hablado un ratito antes, porque Ta- y además te oía y oía tecleado. Es que he descubierto, como yo estaba en cuarentena igual que tú, he descubierto que uno puede hacer con el tiempo cosas mucho más útiles que lo que yo hacía antes. Yo antes llegaba de mi casa, perdón, a mi casa del trabajo a las 5, 5:30, después de estar desde las 7:30 de la mañana en Suelta la Sopa, llegaba aquí y ¿qué hacía? Jugar videojuegos, eh, cosas que no eran productivas. Ahora estoy haciendo eso, o sea, sigo así trabajando en Suelta la Sopa desde mi casa, pero también estoy haciendo un negocio aparte, estoy haciendo mis videos de Facebook que también me toman un tiempo y que para mí son muy importantes de hacer para compartir con gente mis experiencias y cómo pueden ayudarles. Entonces vivo todo el día haciendo cosas productivas, gracias a Dios. No tengo un minuto, pero se lo agradezco a Dios porque realmente estoy muy contento. Bueno, pero eso es mucho mejor que estar aburrido y que no tener nada que hacer. Tú sabes que yo nunca en mi vida, yo no sé lo que es estar aburrido. Nunca en mi vida yo me he aburrido. Qué Jamás. bueno. Yo sé que tú tampoco. Mira, hay mucha gente que está entrando y que te está saludando. Marisela, Hola. Wendy Guerra, que es una gran escritora cubana que nos está viendo. Y déjame decirte, fíjate, voy a empezar por la mitad, porque 4 personas han hecho esta pregunta. Yo siempre empiezo, como es natural, por el principio que has hecho tu infancia y tal. Pero me la preguntan tanto que te la tengo que hacer ahora. Dicen que nos cuentes de la bofetada que te dio Niurka. Hombre, no, eso pasó hace tanto tiempo, pero mira, yo siempre de las cosas negativas hago algo positivo. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué pasó? Yo en alguna época, yo fui director de TV y novelas, de la revista TV y novelas, durante 7 años y medio, y en algún momento me fui como director de la revista en México. Y yo publiqué algo sobre los hijos de Niurka, y Niurka se molestó y tenía razón. Fíjate, yo creo que es importante reconocer cuando cometes un error. Yo hoy en día, a raíz de experiencias que he tenido, yo hago un tipo de periodismo diferente. Yo tengo más cuidado con lo que digo y con lo que publico. Pero en ese momento, lo que salió publicado de los hijos de Niurka, que en ese momento eran menores de edad, fue una foto que a ella no le gustó y que ella se molestó mucho y dijo públicamente que el día que me viera me iba a dar una bofetada. Y el día que nos vimos me la dio, pero lo importante, pues porque eso puede ser, a ver, hombre, ¿qué puede herir dolor que se puede pasar en unos minutos? Te puede herir en el ego, ¿verdad? Pero como yo justamente estoy tratando de liberarme de esas cosas y de los egocentrismos y de las vanidades, y entonces yo vi eso como una oportunidad para limar las perezas con ella y para comenzar de nuevo y enmendar errores del pasado. Así que eso fue lo que pasó. Bueno, hablando del pasado, cuéntame, Juan Manuel Cortés de niño, ¿dónde nace tu familia? ¿Cuántos hermanos, hijo único, 7 primos, 2 tías, una gallina? Cuéntame todo eso. A ver, yo nací en Bogotá, Colombia, hace 46 añitos. Y cuando nací, me llevaron casi al mes de nacido a una finca que era de la familia. Así que ahí crecimos mi hermano y yo, que mi hermano es 2 años mayor que yo, es decir, tiene 48. Y nada, pues mi papá y mi mamá se separaron cuando tenía yo 7 años, más o menos. Después de eso me fui a vivir a Bogotá de nuevo con mi mamá. Y bueno, pues fueron experiencias, eso de la separación fue una experiencia muy difícil como debe ser para cualquier persona que le suceda lo mismo, pero bueno, esa es mi historia familiar. Pero ¿y por qué fue difícil para ti esa separación? ¿Tú no viste más a tu papá? Eh, a ver, no, sí, lo vi. Hubo un momento en que dejé de ver a mi papá porque mi papá y yo nos peleamos, pero eso es otra historia, pero eso fue en la adolescencia. Cuando pasó eso fue muy duro porque fue una separación difícil, no fue una separación muy amigable. Y estábamos en medio mi hermano y yo. Yo creo que eso fue complicado. Y para mí, por ejemplo, fue muy complicado. Yo estaba en esa finca que yo te digo, era una finca que tenía
que estaba más cerca a un pueblo, y era ahí donde yo iba a tomar clases, un pueblo que se llama Fusagasugá. Entonces yo tenía mi vida muy estable, una vida muy tranquila, con amigos, era popular en la escuela, y de repente llego a Bogotá y es un mundo nuevo para mí, es una ciudad inmensa, no conozco a nadie, me hago introvertido después de que yo era muy extrovertido, comienzo a tener pensamientos muy depresivos. De hecho, yo lo cuento, lo he contado antes, pero yo en esa época era tan triste para mí la forma en que, porque no sé, yo no era bueno, era mi culpa, yo no abría mi corazón para hacer amigos y estaba muy encerrado en mí mismo, con mucho miedo, con ese miedo que te paraliza. Y Pero entonces yo miedo, en esa, miedo a qué, miedo a qué. miedo a ese mundo nuevo que yo no conocía, de alguna manera me sentía mal porque no podía hacer amigos o porque los amigos se burlaban de mí o los compañeros del colegio que tú sabes que los niños son muy crueles y yo el recién llegado y aparte me volví tímido, entonces comencé a sufrir mucho bullying. Yo tuve mucho bullying cuando era adolescente y yo en muchas ocasiones yo tuve pensamientos, o sea, vivía tan deprimido en algún momento de mi vida, tan triste. Yo me refugiaba en leer, en escribir, en crear, en imaginar mi vida del futuro. Yo me imaginaba siendo periodista, haciendo televisión, estando delante y detrás de cámaras. Pero mientras tanto, era difícil llegar del colegio, ir al colegio y yo tuve pensamientos suicidas. Por eso cuando a mí me dio el cáncer muchos años después, parte de mi terapia fue, de la terapia que hice emocional para sanar, fue decirle a Dios, Dios mío, por favor, perdóname por haber tenido en algún momento un pensamiento de muerte, porque lo que te quiero decir es que ahora, eso te estoy hablando del 2015, en ese momento yo le decía que yo estaba atravesando ese desafío, yo le decía a Dios, yo lo que quiero es vivir. Si algún día te dije que no quería, así ese hace tantos años, pues ahora te quiero decir que sí quiero vivir y quiero vivir para contarlo y quiero vivir para decirle a la gente que se puede atravesar un desafío con certeza y con mente positiva. Y Dios me concedió el milagro. Así que aquí estoy vivo, sobreviviente y haciendo muchas cosas. Así Mira que qué importante es lo que estás contando, que hay mucha gente que está diciendo, yo pasé por lo mismo, Juan Manuel, son cosas de la vida, esas cosas se sobrepasan, pero me asalta una duda, ¿alguna vez esos pensamientos los llevaste, trataste de llevarlo a acción? no, gracias a Dios no. Eran simplemente pensamientos de frustración, de tristeza, de que no me sentía bien conmigo mismo, me volví muy inseguro. Pero fíjate, uno puede buscar ayuda. Entonces, ¿qué hice yo? Yo encontré entre las cosas de mi mamá un libro que se llamaba Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas creo que era de Wayne Dyer, no estoy seguro, pero te hablaba de justamente de esos sentimientos que son tan negativos y que no te dejan crecer. Es decir, la ansiedad, la tristeza, el sentimiento de víctima, la, no sé, todas las cosas que te paralizan, que no dejan, que cuando enfrentas un desafío con miedo o con ansiedad o con sentimiento de víctima o con rabia, porque eso es otro sentimiento que es horrible, la rabia, pues entonces pues las cosas salen mal. Pero cuando comencé a leer ese libro me di cuenta que yo tenía un valor, comencé a tener autoestima y eso me ayudó a sobrellevar todo lo que pasaba en mi escuela. Y ya después de eso, pues nada, entendí que era algo que yo tenía que vivir para hacerme más fuerte, para Oye, y hacerme la persona que soy hoy. aparte del libro, ¿confiaste en alguien, quizás en tu hermano o en tu mamá? No, fíjate que no, yo no hablaba con nadie de eso. Ni siquiera, de hecho yo cuando era por la separación nos llevaban a psicólogos y todo, pero nunca hablé de ese tema, fíjate, no fue algo que hablara. Hoy en día me doy cuenta que si hubiera hablado en ese momento y si hubiera buscado ayuda, pues hubiera estado mucho mejor mi vida en ese momento, pero bueno, yo creo que las ¿Y cosas tú que vives. de niño quizás te sentías culpable de la separación de tus papás? No, para nada, realmente para mí fue el tema del cambio de vida y que me volvió una persona muy insegura y muy introvertida, entonces eso fue mi culpa. Hoy en día, que gracias a Dios ya tengo la capacidad de hablar con la gente y de hacer amigos,
pues yo creo que uno en la vida lo que viene es a transformar las cosas negativas en positivas. Entonces, yo creo que si viví eso era importante que lo viviera porque lo iba a corregir y eso me creó una mejor conexión con Dios. Oye, qué curioso que tú dices que desde chiquito tú, en esos momentos, el escape que buscabas era que te sentías siendo un periodista y que te veías entrevistando gente y tal. ¿Eso viene en tu familia o una vocación tuya? No, fíjate que realmente cuando mi mamá y mi papá se separaron, ella alguna vez me llevó a una finca donde había muchos periodistas muy importantes del país, muy importantes. Y yo los vi, o sea, porque, a ver, yo había visto lo que era mi entorno y de repente veo esta gente tan interesante hablando de cosas súper interesantes, que les va muy bien, que tienen, que eran prósperos, eran periodistas muy importantes en Colombia. Y cuando me preguntaron ellos que yo qué iba a hacer de grande, yo estaba tan entusiasmado con eso que dije periodista. Y fue algo que se me quedó en la cabeza y lo fui pensando y siempre, siempre se me quedó en la cabeza. Oye, ¿cuál fue tu primer pasito, digamos, hacia ser un periodista? La primera vez quizás que tú agarraste un micrófono o entrevistaste a tu mamá o entrevistaste a tu perrito. ¿Cómo empiezas tú en esto? Bueno, cuando mi papá y mi mamá se separaron, yo recuerdo que mi mamá, yo no podía ver a mi mamá, no la veía porque había una situación que había que resolver entre ella y mi papá, y yo estaba loco por ver a mi mamá. Pero bueno, yo vivía en la finca Tú con mi vivías, papá. disculpa, tú vivías entonces en ese momento sin tu papá y sin tu mamá, No, vivía con mi papá y mi hermano. con tu papá vivías. Y estaba desesperado por vivir con mi mamá, que era lo que yo quería en ese momento. Pero bueno, cosas de la vida que tampoco vale la pena entrar en ese detalle porque afortunadamente eso es parte del pasado y ya se superó. Eh, pero bueno, efectivamente, en un momento de esos, yo me acuerdo, lo primero que hice es que yo comenzaba a pensar en hacer revistas, por ejemplo. Entonces yo agarré una máquina de escribir de mi papá y yo tenía un pajarito que se llamaba Piti. Un pajarito que había recogido no sé si era qué tipo ¿cómo se llama? Copetón le dicen en Colombia. Pero ese pajarito se me murió y entonces yo hice como un periódico más bien, pero una máquina de escribir y con un dibujo de Piti dando la noticia de que Piti había muerto. Ese yo creo que fue mi primer acercamiento a algo parecido a lo que vine a hacer después. ¿Qué tal? Y luego estudiaste periodismo, imagino, ¿no? Luego estudié, exactamente, yo tenía un dilema cuando me gradué, que yo me gradué de 16 años, yo tenía un dilema entre estudiar ciencia política o periodismo. Pero si me metía a ciencia política era por ser periodista político. Entonces yo tenía claro que eso es lo que quería, pero al final entré a comunicación, entré a estudiar comunicación social, eso fue lo que estudié. Oye, pero ven acá, ¿en qué momento tú dejas de ser esa persona tímida? Porque yo te conozco a ti por una persona súper sociable, divertida, que siempre está lleno de amigos, que incluso una cosa muy difícil, tienes muchos amigos dentro del medio. Yo, por ejemplo, me pongo a ver tu Instagram y durante tu enfermedad, que luego hablaremos de eso, siempre tenías algún amigo que te acompañaba. O sea, de chiquito, o sea, cuéntame cuando tú rompes ese momento negro, digamos, eras divertido, bailabas, tenías grupos que iban al cine, porque es que me parece raro ver a un Juan Manuel tímido, callado, cerrado, con... Yo creo que lo que a mí me ayudó fue estudiar Kabbalah, que comencé a estudiar en el 2003, más o menos, 2002 o 2003. Que yo estaba en una revista en TV Notas y trabajaba con personas que yo quizás era muy inmaduro en ese momento y todavía seguía con mis problemas de que era todavía introvertido a pesar de que había ya superado bastante eso. Pero en el momento en que en el centro de Kabbalah me dicen, mis maestros espirituales me comienzan a explicar que todos somos parte de una misma alma, comienzas a ponerte en los zapatos de la otra persona y dejas de verla con resentimiento. Yo me acuerdo que yo llegué porque yo tenía una situación en la oficina, una situación que yo decía, había como mucho chisme y mucha cosa y como que no, mis compañeros yo no les caía bien
o había, no sé cómo decirlo, pero yo llegué Tú al sentías que centro de había una Kabbalah. atmósfera que no te era propicia, no una buena energía contigo. No había una buena energía, la verdad, pero entonces, ¿qué pasaba? Yo le echaba la culpa a una persona que estaba allí. Y luego cuando yo llegué al centro de Kabbalah, el primer ejercicio que me hicieron fue, ok, pon en esta columna algo que es que una persona, algún problema que estés pasando, que una persona sea la culpable, que alguien te hizo algo. Entonces yo puse, tal persona está hablando mal de mí con mi jefe y como resultado mi jefe piensa que yo le quiero quitar el trabajo. Eso fue lo que yo puse, dándole toda la responsabilidad a esa persona. Pero, o sea, la primera columna en realidad era para saber, no, tal persona está hablando mal de mí con mi jefe. La segunda columna, ¿cuál es el resultado de eso? Como resultado de eso, mi jefe piensa que le quiero quitar el trabajo. La tercera columna, reemplaza eso que acabas de escribir y en lugar del nombre de la persona, pon la luz. Entonces, la luz está hablando mal de mí con mi jefe y como resultado de lo que la luz le está diciendo a mi jefe piensa que le quiero quitar el trabajo. Y entonces, efectivamente, mi jefe pensó que le quería quitar el trabajo, o no sé si fue lo que pensó, eso es lo que yo interpreto, porque de repente, después de 3 años y medio de trabajar juntos, me dice, mira, me cita con dos personas más para que sean testigos y me dice, te quiero decir que tú no sirves para esto. Entonces, hemos decidido que ya no trabajes más con nosotros. Y entonces yo dije, Dios mío, comencé un trabajo espiritual, pierdo mi trabajo, pero es lo que yo quería. Yo llevaba meses diciéndole a Dios, quiero un nuevo trabajo, quiero un nuevo trabajo, quiero un nuevo trabajo. Entonces, la luz mandó a ese mensajero que habló mal de mí con mi jefe para que yo pudiera salir de ser jefe de información de la revista TV Notas, donde ganaba menos y donde tenía un menor cargo, porque a los 2 meses, cuando esa persona me dijo, tú no sirves para esto, yo no le creí. Yo traté de comprenderlo, porque como estaba estudiando Kabbalah, dije, a ver, él debe pensar mal de mí por esto, pero no estoy seguro que no cree que no sirvo para esto. Yo sé que sí sirvo. Entonces, durante 2 meses me dediqué a trabajar muy duro y de repente a los 2 meses me llamaron como director de la revista TV y Novelas en Televisa. Entonces, era una empresa mucho más grande, un cargo mucho más importante, un salario mucho más importante y si no hubiera sido por esa persona que si no hubiera sido porque me echan de TV Notas, no logro ese gran escalón en mi carrera en Bueno, 2 meses después. son lo que en inglés llaman bendiciones escondidas. Pero la Cosas vida que funciona uno, así. Es como claro, una persona que también fue uno de los primeros ejemplos que me dieron en Kabbalah. Llega alguien y le dice a su maestro, maestro, yo no entiendo por qué si comencé a estudiar Kabbalah y me he hecho tan espiritual y ahora pienso en las demás personas y tal, perdí mi trabajo. Eso fue uno de los primeros ejemplos. Por eso cuando yo lo perdí, ya había pasado esto y yo dije, ok. Entonces le dice el maestro, tranquilo, Dios sabe cómo hace sus cosas. Resulta que a la semana siguiente, la persona que había perdido su trabajo se da cuenta que haber perdido su trabajo fue una bendición, porque de no haberlo perdido, él hubiera estado en las Torres Gemelas, porque él trabajaba en las Torres Gemelas, el día que llegaron los aviones y chocaron contra las torres. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. ¿Cuál es la bendición? Cuando cada vez que te llega un desafío, ¿por qué? Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué está pasando esto? Porque detrás de eso hay una bendición, pero está en nosotros encontrarla, quitarnos la venda de los ojos y encontrar esa bendición. oye, explícale para los que no saben qué cosa es Kabbalah. Bueno, Kabbalah es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual que tiene miles de años y que básicamente busca darte herramientas para que te desenvuelvas, para que camines por la vida como con un GPS. Como cuando vas en el carro con un GPS. Tú sabes que puedes irte por un camino más largo o por un camino lleno de tráfico, pero el GPS te dice, no, vete por este camino, que hay menos tráfico y que es más corto. Entonces, eso es lo que hacemos en Kabbalah. Me dan herramientas para entender mejor la vida, para enfrentar los desafíos de una manera diferente y para entender cómo funciona el universo, que tiene ley de causa y efecto y que todo lo que tú haces tiene un efecto tarde o temprano. Y no tiene que ver con religión, porque eso es una cosa muy importante. En Kabbalah hay gente que es católica, gente que es
cristiana, judía, en fin, no tiene que ver con religión, tiene que ver con crecimiento espiritual. Oye, ¿y de qué manera a ti Kabbalah te ha cambiado tu vida? Bueno, radicalmente, si no hubiera sido por eso, cuando yo comencé con el proceso de sanación en el 2015, cuando pasó lo del cáncer, pues hubiera enfrentado el desafío de una manera muy distinta, que es cuando uno se bloquea, porque cuando te dicen cáncer, que es una palabra que yo en el 2015 ni la mencionaba porque las palabras tienen poder, pero lo digo hoy en día porque para que la gente entienda, la gente piensa en muerte, la gente piensa en quimioterapia como si fuera lo peor, como que te va a doler, que te va a dar náuseas, un montón de cosas. Entonces yo llegué Hablemos un a eso, segundito, pongámoslo en contexto. ¿Cómo tú te enteras que tienes cáncer? me sale una bolita en el cuello, me salió en 2014, imagínate, diciembre, finales de 2014. Justamente en el centro de Kabbalah, a ese centro de Kabbalah va mi doctor. Mi doctor me vio y me dijo que tenía que ir a revisarme. No me revisé, me salió una segunda bolita y él me dijo, oye, te tienes que revisar. Fui a su consultorio, me mandó a hacer CAT scan, no sé qué, pero no los hice. Pasó el tiempo y me salieron más, pasaron como 5 o 6 meses, y entonces me dice él, a ver, no te lo estás tomando en serio, te puede pasar algo, como a fulanito, me mencionó a alguien que había tenido ese tipo de, o sea, que había tenido cáncer del sistema linfático y que había muerto. Entonces, yo, pues obviamente, cancelado y gracias a Dios estoy vivo, pero en ese momento me di cuenta que tenía que asumir esto. Es normal sentir que la gente sienta cuando le dicen que tiene cáncer. Puedes sentir rabia, sentirte víctima, puedes sentir dolor, tristeza, depresión, Miedo. ansiedad, miedo. Es normal que lo hagas, que te desahogues, porque no lo puedes dejar ahí guardado porque eso se acumula y se vuelve peor. Desahógate, pero sal rápido de eso, porque si te quedas pensando en que o sea, una cosa, para tener mente positiva y tener certeza en Dios, es estar completamente seguro de que todo va a salir bien y aceptar el desafío sabiendo que todo va a salir bien y que vas a luchar por él. Pero si tú dices, no, yo soy muy optimista, pero, ay, pero que me da miedo que todo salga mal. Entonces no eres optimista. Para ser optimista, tienes que ser completamente optimista. Para estar conectado con Dios, no te puedes conectar a través del miedo, de la ansiedad, de la tristeza o del sentimiento de víctima o de la rabia, porque esos sentimientos no son de Dios. Esos sentimientos son el oponente, son el diablito que se nos mete en la cabeza y que impide la llegada de la luz. Tú no puedes pensar de una manera negativa sobre algo porque lo que haces es crear una capa de oscuridad alrededor que evita que entre un rayo de luz. Pero cuando comienzas a tener certeza y se abre un poquito esa capa de oscuridad que nos rodea y se abre un huequito y por ahí entra la luz, es como en un cuarto oscuro cuando entra un rayo de luz. Ya no hay oscuridad, porque un rayo de luz lo cambia todo. Exactamente. Y entonces, continúa. Tú vas, descubres que tienes cáncer y te atiendes, ¿no? Exactamente, comencé la quimioterapia, pero también comencé a trabajar en mis emociones, porque yo creo que a nivel espiritual nos dicen que cuando tienes algo como cáncer, o en general cualquier enfermedad, nacen en las emociones. Entonces yo tuve emociones que quizás de niño tenía que trabajar. Y yo hice terapia, hipnoterapia hice, con una amiga que es muy buena, que se llama Janet Pedroso, me hizo hipnoterapia y me llevó a los lugares de mi infancia que me causaban dolor, a los lugares de mi adolescencia que me causaban dolor, y me llevó a perdonar, y eso me liberó. Entonces yo hice la quimioterapia, al mismo tiempo que hice la hipnoterapia, y al mismo tiempo que seguía haciendo Kabbalah, y que lo más importante para mí era la conexión con Dios, y sobre todo, yo le dije a Dios, Dios, yo le quiero demostrar a la gente, a pesar de que no sabía lo que estaba diciendo exactamente, porque era simple fe, certeza, pero yo no sabía lo que podía pasar. No sabía, pero tenía certeza que iba a salir bien. Entonces yo, el 26 de mayo, que fue mi cumpleaños del 2015, lo anuncié oficialmente, yo comencé la quimioterapia el 27 de mayo, anuncié oficialmente y hice un video donde le dije a la gente, les quiero contar que tengo esto, me diagnosticaron, pero les voy a demostrar que con mente positiva y certeza se puede superar cualquier desafío. Eso me salió de la certeza que tenía, pero no porque lo hubiera experimentado, pero cuando
cuando viví la quimioterapia me di cuenta que realmente servía, porque yo veía a todas las personas en el centro, en el lugar donde estaban, practicaban la quimioterapia, y toda la gente estaba muy triste y muy derrotada, y los entiendo, porque los medicamentos son fuertes y sentían náuseas y dolor y tristeza, y la piel estaba amarilla y un montón de cosas, pero yo lo que hice fue llenar mi quimioterapia de energía positiva, no de tristeza. Entonces, ¿qué hacía? Yo invitaba a mis amigos que me acompañaban, estaban conmigo como si fuera una tarde en mi casa hablando de cualquier cosa, meditábamos, orábamos. Yo siempre oraba. Cuando entraba la quimioterapia en mi cuerpo, yo imaginaba que era la luz de Dios recorriendo mi cuerpo para limpiar las células que tenía que limpiar, pero dejando buenas las células que tenía que dejar buenas. Y entonces, fíjate, cuando el enfermero me dijo, comenzó la quimioterapia y me dijo, te va a dar náuseas, dolor, no vas a poder trabajar al día siguiente, la comida no te va a saber igual, no vas a poder comer con cubiertos de metal porque te van a saber feo, se te van a caer las cejas, las pestañas, el pelo. Cuando él me decía todo eso, yo lo único que hacía era mirarlo y lo único que me imaginé es que se me iba a caer el cabello y se me cayó. Pero todo lo demás que me dijo, yo no lo acepté, No le no lo quise hiciste caso. aceptar y no me pasó, no, nunca, solamente un día sentí náuseas. Y siempre fui a trabajar, nunca sentí dolor, nunca se me puso la piel amarilla, solamente se me cayó el cabello porque era una medicina muy fuerte, pero yo controlé, o más bien le pedí a Dios que me ayudara a controlar cualquier sensación negativa. Oye, durante todo este tiempo, yo te he visto siempre que cuando hablas de eso con mucha frecuencia, estás con tu mamá. ¿Qué momento tú recuerdas con tu mamá durante esta enfermedad que te marcó o que tú dijiste, gracias mamá que estás aquí conmigo? Ese día, esa mañana, ese momentico quizás cuando abriste los ojos y estaba al lado tuyo agarrándote la mano. Bueno, mi mamá siempre siempre está al lado, siempre, siempre es un angelito. Ella es también una mujer muy espiritual. Ella practica otro tipo de disciplina espiritual, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Que todos estamos buscando una conexión con la luz. Pero mi mamá, pues fue muy lindo el día a ver, yo recuerdo antes que nada, antes de ir a que me hicieran la biopsia, yo me angustié mucho porque me dieron una cita para dentro de 2 semanas, pero como el doctor me dijo que era grave o sea, podía ser muy grave lo que yo tenía, entonces yo me asusté, recuerdo mucho que eso fue un jueves que me dijo eso el doctor. Eh, Fíjate, ya me acuerdo, eran los Billboard, abril 29 del 2015, y yo estaba ahí y me llama el doctor y yo estaba a punto de subirme a la limusina y estaba a punto o sea, y me llama el doctor y me dice, oye, ya hicimos el CAT scan, tienes muchos nódulos inflamados, tienes que hacerte una biopsia. Yo esa noche fui a los Billboard, fui a la fiesta de los Billboard, llegué a mi casa, dormí 20 minutos nada más, me fui a la oficina y le dije a mi jefa de ese entonces, necesito ir al doctor, aunque no tengo cita, quiero ir al doctor que me hace la biopsia. Y me fui llorando todo el camino y hablé con mi mamá. Mi mamá también lloró, nos desahogamos. Ya cuando yo llegué a donde el doctor, ese fue un momento que mi mamá todo el camino de la oficina al doctor, llorábamos y hablábamos y yo le decía, pero mira tal, ese fue el momento del desahogo. Ya después de eso, tuvimos mucha certeza y yo le pedí a mi mamá una cosa. Le pedí con todo, le dije, mami, es muy importante que yo ya me desahogué, ya tengo una certeza y una fe en Dios que me van a sacar adelante. Necesito que tú también la tengas, porque si tú tienes miedo o tienes ansiedad, me lo vas a transmitir. Y eso espiritualmente no es bueno y no me vas a ayudar. Y mi mamá siempre fue positiva, tuvo certeza. Y cada vez que, además mi mamá da la luz con las manos, luz de sanación. Entonces me acompañó durante toda la primera parte de la quimioterapia. Ahora que me operaron también estuvo conmigo. Realmente ella es un angelito, un angelito. Oye, Juan Manuel, habíamos quedado que tú me ibas a regalar media hora. Lastimosamente a la media hora llegó, digo lastimosamente porque se me ha quedado tanto de qué hablar contigo. No quiero irnos sin que primero saludar a una amiga mutua, Diana Reyes, que nos está viendo. Hola Diana, ¿cómo estás Diana? A quien quiero mucho. Quiero también saludar a Edith Bejarano y a Alexis Delgado, que me ayudan
todos los días hacer esta iniciativa, esta locura que se me ocurrió un día de invitar amigos y conversar. Y bueno, te digo, quizás me encantaría que otro día que tengas más tiempo habláramos más, se nos ha quedado mucho. Quería hablar de cómo llegas a Suelta la Sopa, que sé que es una oportunidad que tú creas, que tú provocas. Bueno, Y no solo yo, fue con Carlos Mesver, mi gran amigo y socio de muchos proyectos. Pero sí, yo hubiera querido hablar mucho contigo. Lamentablemente, eh, te digo, estoy tan ocupado, estoy haciendo un montón de negocios. Estoy haciendo un negocio buenísimo aquí desde la casa, y esto me implica hacer muchas llamadas y muchas reuniones y por eso, pues justamente tengo una reunión ahorita, pero te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para hablar con la gente, para transmitir este mensaje de positivismo y de certeza. Gracias, te quiero mucho, amigo. Hace mucho que no te veo, bueno, desde la última vez que estuviste en Telemundo con nosotros para lo de Miss Universo. Pero me alegra verte, así sea a través del Instagram y te mando mis mejores deseos, lo mejor de lo mejor. a ti, muchas gracias con la manera en que tú has tratado esta situación, esta enfermedad tuya que es tan devastante para mucha gente, la lección de positivismo y esperanza que nos has dado a todos. Y yo me quedo con una cosa que te dije al teléfono hoy y que me impresionó mucho. Si dices que estás positivo, pero tienes miedo, realmente no lo estás. Eso me marcó y ha sido una enseñanza que me voy a aplicar yo mismo, porque yo tiendo a ser esa gente que se preocupa y que es muy aprensivo. Y realmente creo que uno tiene que confiar y me gusta mucho que hayas estudiado Cábala y que te haya cambiado la vida. Muchas gracias, Miguel. Bueno, amigos, nos vemos. Un Un saludo abrazo. a todos los que han estado con nosotros hoy. Gracias a todos, bendiciones.